Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. TERCE. Proyecto impulsado por la UNESCO y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El día de hoy tocaremos el tema de recomendaciones de políticas educativas en América Latina en base al TERCE. Para dar comienzo, hay que mencionar y conocer qué países conforman el TERCE. Son 15 países y el estado de Nuevo León, un estado mexicano. Entre los 15 países se encuentra Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Y entrando en tema, la primera pregunta a plantear es, ¿qué hace el TERCE? Bueno, el TERCE, o Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, en su abreviatura, del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, el TIESE, coordinado por la OREAL, UNESCO, mide logros de aprendizaje en matemáticas, lenguaje, lectura y escritura, y ciencias naturales en tercer y sexto grado de primaria, e incluye además un estudio sobre variables asociadas a estos logros. ¿Qué distingue al TERCE? Bueno, pues el TERCE se distingue con estudios como PISA, que los propone la UDE, es el que fija los estándares de sus pruebas en base a los objetivos educativos de los países miembros, por medio de un análisis de los currículos de las áreas evaluadas. Como ejemplo, el TERCE mapea los currículums en cuanto a subdominio sustantivo, en el caso de matemáticas, por ejemplo, geometría, aritmética, estadística, etc. Y por habilidad aplicada, como por ejemplo las tareas de rutina, la ejecución de tareas complejas, entre otras. Con base en esto, se desarrollan tablas de especificaciones de cada área para evaluar, que sirven como modelo de prueba y que apoyan una investigación para ser sólida y concisa. El tema de TERCE lo vincularemos con un protocolo de investigación de problema público que tiene como base la falta de liderazgo, gestión y comunicación de los directivos con su personal a cargo. Para esto tocaremos 4 temas principales. El primero es cómo tomar decisiones basadas en evidencia. Su subtema, cómo se llevan adelante las políticas educativas. El punto número 2, daremos el contexto, las desigualdades de género. El punto número 3, tocar el tema del sistema escolar, la toma de decisiones basada en evidencias. Y por último, la escuela, cómo es que influye el liderazgo para el crecimiento o el descenso de la institución educativa. Bien, el punto número 1, cómo tomar decisiones basadas en evidencias, se deriva de 3 puntos principales. Como lo podemos observar en la figura número 1, el modelo ecológico para organizar los desafíos y recomendaciones de política educativa y gestión escolar. Estos 3 puntos son muy importantes. ¿De qué va? El punto número 1 es contexto. Este corresponde al contexto nacional. Es la representación gráfica que da cuenta del sistema educativo y las escuelas insertas en un medio ambiente que tiene dinámicas culturales, sociales, económicas y políticas propias. El punto número 2,
que son los atributos del sistema educativo, consideran los elementos estructurantes del sistema y son sujetos de cambio de parte de las autoridades educativas de los distintos niveles a evaluar. En esta se considera la configuración del sistema, las normas que lo regulan, las políticas y programas, entre otros. Y el punto principal, la base de la toma de decisiones basada en evidencia, son las escuelas. En ellas, a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje y los dispositivos organizacionales, deben materializarse los objetivos de las políticas educativas. Quiere decir que con base en ellas se debe definir el problema a resolver y plantear soluciones viables y factibles que den respuesta casi inmediata para que no se haga más grande un problema que se está detectando. En el punto número 2, entrando en contexto, analicemos la desigualdad de género. Algunos datos que nos arroja el TERCE sugieren que las ventajas a favor de las niñas se podrían deber a ciertos atributos como dedicar más horas al estudio o realizar tareas específicas, mientras que las ventajas de los niños arrojan los datos que pareciera deberse a patrones de socialización. Todo esto influye en el contexto escolar. ¿Qué puede hacer el maestro en la educación? Bueno, pues la preparación docente que promueva una perspectiva de género integradora y equitativa en los procesos de enseñanza deberá ser parte de su formación inicial, y si no es así, obtenerla de tal manera que su capacitación sea continua. No esperar a que se presente un problema para entonces capacitarse y aprender algo nuevo, sino estar preparado para dar solución inmediata a los problemas que se están detectando. En la gráfica número 12 del lado izquierdo, en sexto grado, la proporción de maestros que cree que las niñas aprenden más fácilmente el lenguaje es mayoritaria en los países de Argentina, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Uruguay. En matemáticas, la mirada de los profesores de esta asignatura nuevamente inclina la balanza hacia los niños. Y no debiera ser así, puesto que se está tratando de crear conciencia para que se rompan esas desigualdades de género. No se juzgue antes de conocer a los estudiantes que se están preparando. Siguiendo con el tema, las escuelas y los docentes juegan un rol clave, por lo que deberían recibir la formación necesaria para que en sus prácticas cotidianas tengan como orientación la paridad de género. Quitar esas barreras que nos limitan a ciertos puntos en la sociedad que no nos dejan avanzar ni como personas, ni como equipo de trabajo, ni de ninguna manera. En el cuadro número 10 se muestra un ejemplo virtuoso desarrollado en México que impulsa la equidad de género en la región. Este cuadro nos da el programa de escuela de formación para mujeres en oficios no tradicionales de su sexo. Este programa busca generar una propuesta educativa que fortalezca el liderazgo en mujeres pertenecientes al medio urbano y que viven en situación de marginalidad, de tal manera que puedan ser incluidas en la sociedad y tengan un trabajo digno, confiable, seguro y bien remunerado. Entre los oficios propuestos está el de electricidad, serigrafía, albañilería o plomería. Todo esto se propone con el fin de crear esa mente inclusiva y romper esas barreras
de desigualdad de género. Bien, el punto número 3, entrando al sistema escolar. Definamos la toma de decisiones basada en evidencias, cómo impacta al sistema escolar. Aquí se revisan las características de los sistemas educativos que condicionan las oportunidades educativas de los niños y niñas y consideran los principales atributos del sistema escolar. Como se puede apreciar en la tabla número 9 del lado izquierdo, en la región se han identificado varios puntos importantes a mencionar. Entre estos puntos tocaremos 8. El primero, los datos escolares. El segundo, la información para la gestión educativa. El tercero, la información para la gestión de los docentes. El cuarto, la información financiera. El quinto, la inspección y evaluación escolar. El sexto, la evaluación docente. El séptimo, los exámenes nacionales obligatorios y muy necesarios. Y por último, la evaluación de los estudiantes. Esta información la plasma aquí el TERCE con el fin de saber qué países están haciendo lo debido y cuáles cuentan con la mayoría de ellos para un crecimiento escolar. Los principales desafíos relativos a los usos de información para la toma de decisiones en la región están relacionados con los marcos legales, diseños institucionales, capacidades técnicas y la diseminación y el uso de la información para la toma de decisiones. Muy importante. Saber definir qué puntos están impactando a mi educación y trabajar arduamente en ellos. Como podemos analizar en la gráfica del lado izquierdo, Chile solo tiene un punto en contra en el cual está trabajando, que son los exámenes nacionales. Pero eso no significa que sea un país malo. Al contrario, entre todos los países es uno de los mejores, junto con Colombia, ya que solo les hace falta un punto de los 8 antes mencionados. Esto nos pone en la mira a los demás países, puesto que nos exige resultados más precisos y más constantes. No esperar a que alguien más lo haga. Trabajar por cuenta propia y avanzar como país en educación. Y por último, entramos en tema de escuela. ¿Cómo el liderazgo en las escuelas impacta directamente a la educación? Bueno, las escuelas representan la institución social a la que se ha asignado el papel de materializar el desarrollo integral de los estudiantes, siendo uno de los espacios de mayor socialización, desarrollo personal y construcción del sentido de comunidad de las sociedades contemporáneas. Queriendo decir que los estudiantes es el principal medio donde van a crear todas sus habilidades, sus creencias, van a desarrollar su potencial, su creatividad, su inteligencia propia. Es por eso que las escuelas son de gran ayuda en la educación. Respecto de los procesos en las escuelas, la evidencia de los estudios que arroja el IESE no muestra una asociación generalizada entre el liderazgo directivo o el ambiente laboral con los resultados de aprendizaje. En el tercer, los resultados muestran que el ambiente laboral se relaciona significativamente con el logro académico solo con el 10% de los países, disciplinas y grados evaluados. En este monitoreo, la retroalimentación de las prácticas docentes de parte de los directivos es una faceta del liderazgo pedagógico de los directores, tampoco se relaciona frecuentemente al desempeño académico.
Del lado derecho tenemos una forma de expresión del liderazgo escolar. Un programa que fomenta la formación directiva para incorporar procesos de mentoría o coaching. Este programa, iniciado en 2012 y desarrollado por la Fundación Córdoba Mejora en Argentina, los directores que asisten al programa son capacitados en buenas prácticas de gestión, lo que se traducirá en instituciones más eficientes y más eficaces. Las actividades que incorpora este taller de trabajo entre pares consisten en el análisis y discusión de un tema específico, a partir de un diálogo de experiencias y saberes basados en el protagonismo de los participantes, acompañado de una demostración práctica, que no quede más allá de un simple texto. Para ser un buen líder hay que practicar y aprender. Y por último, como ejemplo principal de las escuelas, el liderazgo en las escuelas, tenemos la tabla número 12, que nos menciona los estándares directivos en Chile, Colombia y Ecuador. ¿Qué han hecho a lo largo de estos años estos países? Bueno, la tabla número 12 compara las características de los estándares entre los países antes mencionados, lo que da cuenta de la heterogeneidad de la situación en la región. Aquí se muestra que los directores de escuela en la región tienen al menos 20 funciones distintas y una enorme cantidad de tareas disímiles que incluyen desde la administración del personal hasta la infraestructura y equipamiento de las escuelas, además de diversas responsabilidades de gestión escolar, recursos humanos, atención a padres, gestión de planes, proyectos educativos, de participación, convivencia, solo por nombrar algunos. En Colombia en 2003, las características de su liderazgo escolar tenían como base las competencias funcionales, su manejo, la instrucción y su administración, y las competencias de comportamiento. Para 2004, Chile implementa el liderazgo con base en el ejemplo, su modificación en el currículum escolar, el manejo de recursos adecuados para su institución educativa y el clima organizacional que genera en ella. Ecuador se da cuenta de lo que hace Chile y lo implementa de igual manera, pero lo adapta a los recursos que tiene y a las posibilidades con las que cuenta. Entonces, ¿qué más podemos decir de esto? Si bien los estudios nos arrojan que no impacta tanto el liderazgo, pero no deja de ser importante en las escuelas e instituciones educativas en general. No dejar de lado el liderazgo en una escuela hará que ésta esté en constante crecimiento y llegue más rápido al éxito en los aprendizajes de las nuevas generaciones y rompa con esas barreras de educación tradicional en la cual se apoyaba mucho la desigualdad de género y que hoy en día está a punto de extinguirse gracias a los esfuerzos de muchos docentes totalmente capacitados y profesionales. Y así es como llegamos a la bibliografía. Un libro con muchos conocimientos, muchos aprendizajes y de verdad muchas referencias. Muchas gracias.